Hoy hablaremos de la vejez en distintos pueblos. Se me dirá, ¿ya hablaron? Sí, pero estos son otros pueblos. Hablamos, me parece, recordar, en otra vida quizá, de el tratamiento que se le daba a los viejos en distintas comunidades de la historia. Recuerdo haber hablado de los griegos, etcétera. Pero hoy tenemos algunos pueblos no tan transitados. Hemos hablado de la China, me parece. Entre los griegos, los autores clásicos hablaban de un pueblo mítico, el país de los hiperbóreos, que estaba ubicado, casi nunca hablamos de esto, al norte. Siempre se decía que el país de los hiperbóreos quedaba al norte, más allá del viento del norte, decían bellamente. Representaban aquel país como una región ideal, de clima dulce y templado, curiosamente. El suelo producía 2 cosechas al año, y los habitantes vivían al aire libre, en los bosques sagrados, y gozaban de una extrema longevidad. Los hiperbóreos, y esto me encanta, conocían la magia y podían volar. Ahora bien, cuando los viejos consideraban que habían disfrutado suficientemente de la vida, y se tiraban redondamente al mar, desde lo alto de un acantilado, contentos, con la cabeza coronada de flores, y encontraban en las olas una muerte feliz. Los hiperbóreos tenían la virtud de ser longevos, pero no permitían que la muerte los sorprendiera. Elegían ellos su muerte. Esto es lo que decían los griegos, ¿no? Hay cosas sorprendentes aquí. La primera es que el clima sea más templado al norte. Sí. Y la segunda es que una muerte sea feliz. Ya se sabe que toda felicidad, lo venimos repitiendo ya demasiado, me parece, pero ya se sabe que toda felicidad está proyectada hacia el futuro. La felicidad hacia el pasado ya no es gozosa, y a veces incluso puede ser desdichada. Es decir, puede no ser felicidad. El recuerdo de un instante feliz puede no ser venturoso, mientras que la esperanza de un instante feliz es ya la felicidad. Casi diría que no hay otra manera de ser feliz que proyectando esa felicidad en lo que viene. Hasta los órganos que nos producen placer están preparados para pensar el momento siguiente. Casi funcionan en virtud del momento siguiente y no del momento presente. De manera que casi nunca la muerte puede ser feliz. Yo diría que nunca, pero la muerte no puede ser feliz no solamente por el horror que nos produce, diría Spinoza, esta no persistencia en nuestro ser, sino también porque el instante que sigue no es. Se me dirá, podría ser que justamente ese no ser fuese ansiado, fuese deseado, del mismo modo en que es deseado una culminación amorosa. Podría ser. Al estilo de los hinduistas, dice Claro, usted. podría ser, pero por ser la muerte una instancia desconocida, es muy difícil que a uno se le haga agua a la boca. Se nos hace agua a la boca ante la inminencia de un sabor conocido, ante la inminencia de un cuerpo, al menos sospechado, de un goce conocido. Pero la muerte no es un goce conocido, ¿no? Quiero decir que eso me sorprende. Pero de todos modos hoy vamos a hablar de la vejez, y estamos hablando de estos longevos hiperbóreos. Esta era una manera de vivir la vejez, de tan venturosa naturaleza, que los tipos por ahí cuando se cansaban, iban y se mataban, alegremente según se ve. Pero hagamos un recorrido tal vez más
antropológico que mítico por otros pueblos. Por ejemplo, los yaganes, de quienes hemos hablado mucho, los antiguos pobladores de los canales de Tierra del Fuego, los indios de las canoas, ¿no? Parece que figuran entre los pueblos más primitivos que se han conocido. No usaban hachas, ni anzuelos, ni utensilios, ni alfarería, y no juntaban provisiones. Vivían al día, ¿no? No tenían juegos, ni ceremonias, ni religión. Tenían, eso sí, canoas. Parece que de tanto estar agachados a la vera del fuego o en la canoa, los yaganes tenían un torso muy poderoso, apoyado en unas piernas raquíticas. Para defenderse del frío se cubrían, como hemos dicho alguna vez, con una gruesa capa de grasa de ballena, lo que les garantizaba un olor insoportable. La mayor parte del día lo pasaban acurrucados en unos refugios de ramas cubiertas por pieles, alrededor de una fogata en la que cocinaban, hasta por ahí nomás, pescado, aves y mariscos. Allí permanecían hasta que los excrementos, los restos de comida, tirados ahí dentro de la vivienda, alcanzaban una altura tal que obstruían el orificio de salida. Entonces se mudaban a otra parte, ¿no? Sin embargo, poseían, ya lo hemos dicho, un idioma increíblemente rico en voces, giros y expresiones. Era un idioma de difícil captación, ya que no tenían escritura, y desconocían también la palabra como unidad, es decir, no podían pronunciar un término separadamente. Los yaganes se distribuían en familias conyugales, pero nadie gobernaba, no había ninguna autoridad superior, nadie administraba justicia. Y bueno, la vejez tenía una característica peculiar, no existía. Ningún hombre llegaba a abuelo. Tanto es así que no existía ninguna palabra en el idioma yagán que diera cuenta de esa circunstancia, el ser un abuelo. Los ancianos eran ya los padres. Los yaganes a los 30 y tantos años ya estaban muy deteriorados. Si usted quiere llamarles viejos a esas personas, digamos que se les daba un tratamiento particular, los servían primero, ¿no?, en el reparto de comida, se les daba el mejor lugar bajo las pieles, nunca se los dejaba solos, y uno de los hijos debía cuidarlo hasta su muerte. Eran escuchados atentamente, su experiencia servía para la estricta procuración de alimentos, pero no era ese respeto casi religioso que en algunas otras comunidades existía, ¿no? Esa veneración, sino simplemente por razones prácticas. Se escuchaban consejos de alguna persona de 30 años, consejos que naturalmente no consistían en un vago filosofar, sino más bien en descripciones de la técnica para atrapar o aquel pescado. Lo cual siempre es mejor que filosofar en esa clase de vida. En Groenlandia, los viejos esquimales de Amazalik tenían la costumbre de matarse cuando sentían que eran una carga para la comunidad. Tener uno la costumbre de matarse es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo se te puede hacer costumbre? Claro. Esto se puede decir de un modo colectivo, ya que no de un modo individual. Sí. Se puede decir que los viejos tenían la costumbre de matarse, si es que uno escribe así, ¿no? Ahora, lo que no se puede decir es que determinado viejo tenía la costumbre de matarse. Los viejos de Amazalik tenían la costumbre de matarse, vaya y pase. Ahora, el viejo Kiss tenía la costumbre de matarse, no sé, aunque es mucho más atractivo el segundo inciso que el primero. El caso es que cuando estos esquimales sentían que era una carga para la comunidad,
hacían una especie de confesión pública y después subían en su kayak y abandonaban la tierra para no volver jamás. Ahí el antropólogo Paul-Émile Victor contó en sus crónicas que un anciano esquimal, incapaz incluso de ocupar ya su kayak para irse donde los muertos, había pedido redondamente que lo tiraran al mar. Sus hijos así lo hicieron, pero retenido por las ropas, el pobre viejo flotaba y no conseguía ahogarse decentemente. Parece que el asunto fue horrible y los hijos le recomendaban, desde la costa, ¿no?, y a los gritos, que hundiera la cabeza para conseguir la muerte. Allí bajo las aguas se decía que los esperaba la diosa Nervik, una vieja que hacía peinar sus cabellos a los recién llegados. Entre los incas, los viejos tenían otro estatuto de los quechuas. A partir de los 5 años de edad, no es que los viejos tuvieran 5 años de edad, sino que empezamos a hablar de otra cosa, ¿no?, o de la misma. A partir de los 5 años, todo el mundo, en aquella sociedad, debía servir para algo. Los hombres estaban divididos en 10 clases, las mujeres en otras 10. En 9 de ellas, la agrupación se hacía por edad, y la 10ª estaba formada por todos los inválidos. Cada categoría tenía sus tareas y debía servir lo mejor posible a la comunidad. Y la más respetada era la de los guerreros de 25 a 50 años. Ahora bien, la edad no suprimía jamás la obligación de trabajar. Después de los 50, todos los hombres estaban eximidos del servicio militar y de todas las tareas penosas, pero tenían algunas obligaciones. Fabricaban cuerdas o tapices, o cuidaban del ganado, y si no podían moverse, ordenaban la organización del hogar. De un modo general, los hombres de edad eran temidos, honrados y obedecidos. Conservaban la autoridad sobre la familia, servían de guardianes a las mujeres jóvenes, y tenían el derecho de azotar a los muchachos y a las muchachas si es que no eran dóciles. Digamos que la autoridad familiar se sostenía incluso en el abuelo, pero la sumisión al Inca y a los trabajos que imponía para fortalecer el imperio era proverbial hasta el fin de cada persona. Todos morían trabajando. No está tan mal. Tiene algo de digno, ¿no? Parece cruel, pero es más digno que algunos destinos que observamos en esta sociedad actual. Vamos a terminar este recorrido, viendo qué es lo que sucedía con los viejos de la isla de Bali. Durante siglos, los habitantes de Bali, cuyo gentilicio puede dar lugar a algún tipo de gracia, tuvieron una alta civilización. Civilización que estuvo preservada por muchos años de toda influencia extranjera. Después cayeron los holandeses y no modificaron mucho las costumbres de sus pobladores. Parece que los balineses, digámoslo así, cultivaban el arroz con una perfección tal que ningún otro pueblo lo había alcanzado, y vivían exclusivamente de eso. En Bali High, se cuenta que en tiempos pasados, era una leyenda de Bali, 2 puntos. En tiempos pasados se sacrificaba y se comía a los viejos. Y llegó un momento en que no quedó ni un solo viejo y las tradiciones se perdieron. Y ya nadie sabía ni cómo cultivar, ni cómo construir, ni qué historia contar. Fin de la leyenda. Bella leyenda. Y esta leyenda de la pérdida de la tradición era una tradición de Bali, que servía justamente para enaltecer la consideración que se tenía por los viejos, hacia los viejos. Los habitantes de Bali respetaban muchísimo a sus mayores, en tanto portadores de un saber, más que por su aspecto. Pero la verdad
es que esta gente mantenía hasta avanzada edad una gran salud. No se encorvaban, no se volvían lentos, mantenían hasta antes del fin la soltura adquirida en la juventud. Las mujeres de 60 años y aún más tenían una hermosa silueta y tenían también la fuerza necesaria para llevar sobre la cabeza enormes cántaros de agua. Digamos para terminar que creían estos hombres, estas mujeres, que el ocio era un castigo de los dioses, un flagelo peligroso para la salud física y moral. La actividad de los viejos más bien pareciera en aumento. Siendo grandes se transformaban en bailarines o en bailarinas, se encargaban de las ceremonias religiosas, dirigían también un consejo de su aldea y tenían la obligación de enseñar a los jóvenes el arte de la poesía. Había también una leyenda acerca de la falta de dientes. En aquellos lugares, ante la ausencia de dentistas, a edad avanzada uno perdía todos los dientes. Y asociaban esto a una supuesta cercanía a los niños. Se pensaba que los viejos se sometían a un paso a través del cual reencarnaban en un recién nacido. Y el primer paso era la pérdida de los dientes. No me gusta mucho. En cambio, me gusta mucho esta enorme actividad de los hombres viejos. Dejo para el final algo que sería más prudente expresar en privado, pero lo dejo así, como una idea suelta, destinada a ser recogida por algún pensador más calificado, incluso por algún médico. Tengo toda la sensación de que algo está ocurriendo en nuestra comunidad, conforme a lo cual hay una especie de renuncia a la inteligencia a partir de cierta edad o conforme los años van pasando. Se me dirá, bueno, es natural, uno va decayendo lenta pero inexorablemente, y por ahí cuando tiene 100 años corre un poco más lentamente que a los 20 y tal vez también piensa más lentamente. Sí, bueno, no estoy hablando de eso. Yo podría decir también que si bien es cierto que la tonicidad espiritual e intelectual puede ser menor conforme los años pasan, la acumulación de destrezas, de conocimientos, que algunos llaman sabiduría, puede ubicar ventajosamente a un hombre de edad avanzada por sobre un muchacho. Tal cosa no ocurre casi nunca. Cada vez menos veo personas de una, ya no de avanzada edad, sino de una cierta edad, que mantengan la tonicidad y la inteligencia que a lo mejor ellos mismos han mostrado en la juventud. Lo dejo como una impresión que acaso es errónea y producto de haber observado yo escasa cantidad de casos concretos. Por ahí es una sensación equivocada. La sensación que dejo, solamente como hipótesis de trabajo, es que personas de no mucha edad son bastante menos inteligentes que lo que eran a los 20 años. Encuentro yo algunas personas de mi edad, o un poco más grandes, quiere decir todavía en plena robustez intelectual, que son ciertamente mucho menos inteligentes de lo que eran cuando tenían 20 años. No solo son menos rápidas, han perdido la costumbre de la inteligencia, han perdido la costumbre de problematizar, han perdido la rapidez para elegir palabras, y no para elegir palabras como ensimismado o troyano, sino para elegir palabras como silla, mesa o buenas tardes. Yo no digo que la inteligencia consista en la velocidad. Yo digo que hay también una renuncia a la velocidad, que se llama pereza. Y digo que dejar de pensar por largos periodos, dejar de pensar por años,
munirse de una coraza de pensamientos hechos, construirse unas actitudes seguras, es también renunciar al uso de la mente y es atrofiarla. Me gustaría oír a personas calificadas opinar sobre esto. Yo lo veo no como casos extraordinarios, sino casi como lo que ocurre generalmente, como la generalidad. Las personas de 50 o 55 años parecen estar en su mayoría en un estado de total renuncia al pensamiento problemático y a la filosidad de su mente. Salvo, naturalmente, aquellas personas que todo el tiempo trabajan de eso. Ejemplos tenemos miles. Así que desen por mencionados todos aquellos amigos de avanzada edad y de avanzada inteligencia y de gran velocidad que tenemos y que andan a nuestro alrededor. ¿A quién dedicar esta charla en esta noche tan terrible en que yo, además de tener problemas con mi edad, con mi inteligencia y con la velocidad de mis neuronas, tengo problemas incluso para convertir estas torpes ideas en palabras? Les quiero decir que estoy ronco. Bueno, vamos a dedicarlo entonces a las personas que cargan muchos años, pero que lejos de renunciar a nada, encuentran en cada día que pasa un nuevo desafío, un nuevo estímulo, una nueva obligación que cumplir, una nueva cruz que llevar, una nueva culpa que pagar, propia o ajena, no importa, una nueva guerra que pelear, si es posible, con una derrota asegurada. Me quedé pensando, Alejandro, en estos ancianos que trabajaban hasta el último día de su vida y surgió en nosotros la palabra de dignidad, ¿no es cierto? Y digo, si algo me atemoriza de la muerte es el hecho de ir perdiendo dignidad en la medida en que pasan los años. Y creo que también puede ser unos buenos dedicarnos a esos que luchan por no perder la dignidad y que se van de esta vida dignos como han vivido. Está muy bien, yo creo que el acento debe ponerse allí donde te lo he puesto. ¿Qué vamos a oír para ilustrar esta charla? Bueno, hay miles de tangos acerca del paso del tiempo. Diría que tango es eso. Pero vamos a escuchar una zambita que habla de años, que se llama La Ñera y que es cantada maravillosamente por Suma Paz. Adelante.